Bien, mis hermanos de membresía pueden pasar a su salón de clase. Ya está todo listo ahí para la clase de hoy. Y los que nos quedamos, vamos a continuar estudiando nuestra serie, Un pacto con mis ojos, que tiene que ver con el objetivo de guardar a nuestras familias de los peligros de la tecnología. Hemos visto 10 acuerdos que queremos hacer con el propósito de poner a la tecnología en su lugar y vamos ahora por el sexto acuerdo que tiene que ver con utilizar las pantallas con un propósito y utilizarlas juntos en lugar de a solas y sin propósito. Entonces, con este tema de este día, vamos a tocar uno de los males que es muy comunes para los hombres de la era tecnológica y es el mal del aburrimiento. Así que vamos a ver la historia del aburrimiento de atrás para adelante para que podamos identificar ese mal y establecer el acuerdo que necesitamos para combatir este gran mal moderno del aburrimiento. Entonces comenzamos con el hombre frente a la creación. ¿Cuál fue el propósito y cuál fue el designio de Dios para el hombre al momento de crearlo, al momento de hacer toda una creación compuesta de tantas cosas y ponerlo como cabeza sobre esa creación? Miramos primeramente en Génesis 1 del 27 al 28, que nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, con estas tres actividades que Dios le da al hombre, difícilmente tendría que tener el hombre tiempo para aburrirse. Imagínense, llenar la tierra y sojuzgarla. Empezando por ahí, ¿verdad? Los recién casados entenderán de cómo conocer a su esposa y todo ese tiempo de acoplarse a la nueva vida matrimonial le ayuda a uno a estar horas interminables con su esposa sin necesidad de que llegue el aburrimiento a su puerta. También el hecho de sojuzgar la tierra y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias que se mueven en el campo. Ciertamente, este verso y esta escena de la creación nos da a nosotros la idea y el parámetro de que el trabajo no es una maldición después de la caída. Dios creó al hombre para trabajar. Su trabajo era administrar el huerto. Él sabe que como hombres tenemos la necesidad de hacer, la necesidad de crear, la necesidad de poder desarrollar alguna actividad. No podemos estar inertes. Dios no creó al hombre para estar de vago y para estar echadote en una hamaca o en una cama haciendo nada. Dios creó al hombre con un propósito, con el propósito de trabajar. Entonces esto, porque alguien pensaría, puchica, ¿y cómo hacía Adán en aquel tiempo cuando no había nada? No había televisión, no había radio, no habían revistas, no habían novelas, no había absolutamente nada. ¿Qué hacía Adán todo el día? Hacía todo este trabajo. Hacía todo este trabajo y al terminar su trabajo se deleitaba con la compañía de su ayuda idónea. Entonces, no piense usted que pasaban haciendo nada todo el día en el huerto. Había un trabajo que Dios les había dado que ellos tenían que hacer. Luego vemos en Génesis 2, del 8 al 9, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, perdón. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios puso un huerto, Dios plantó un huerto
y puso al hombre como administrador de ese huerto también. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Se da cuenta? Con tantas actividades, Adán ciertamente pasaba bien ocupado con todas estas labores que el Señor le dio al ponerlo en el huerto. Entonces, no había tiempo ahí para aburrirse, ¿verdad? Todo este trabajo era un trabajo intenso que él tenía que desarrollar. Ahora, el problema es que con tanto desarrollo tecnológico, la tecnología, si bien es cierto, nos facilita la vida, pero nos da una uniformidad que nos quita responsabilidades, nos quita labores, y gracias a Dios por eso, porque no tenemos que esforzarnos tanto en hacer un trabajo como lo hicieron nuestros padres anteriormente, pero también al darnos tantas facilidades, nos quita la labor contemplativa y la labor de maravillarnos ante la obra y la creación de Jehová. Porque imagínese Adán en el huerto con tanta especie de peces, de aves, de bestias del campo, de plantas, de árboles, de frutos, con tanta diversidad. Cada cosa que Adán miraba lo hacía divagar y ocupar su imaginación en contemplar las maravillas de la creación y la diversidad que Dios le dio a todo este mundo, a todo ese huerto que Él creó. Ahora con la tecnología, todo se vuelve uniforme, monótono y difícil de contemplar. Nuestra percepción de jardín es totalmente diferente a la percepción de jardín que vemos nosotros al principio de la creación, al principio de la humanidad, en la Edad Media y en todos los otros tiempos. El concepto de jardín que tenemos nosotros ahora es muy diferente al concepto de jardín que tenemos antes. Porque eso es lo que significa a nosotros ser ordenado, ser tecnológico, ser un hombre moderno. Miren si no es cierto, cómo son los jardines ahora, ¿verdad? Mientras más cortaditos, parejos, con las orillas hechas, mejor, más ordenado, limpio. Este es nuestro estándar de lo que es un jardín, ¿sí? Todos los arbustos a un nivel, cuadrados, con forma y el césped bien mantenido. Eso es un jardín. Pero al mismo tiempo que es ordenado y es limpio, es monótono. Es monótono. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que ver. Todo es lo mismo, grama San Agustín o grama, qué sé yo, de la otra, y arbustos redondeados. ¿Qué vamos a contemplar ahí? Incluso la tecnología nos quita a nosotros muchas de las actividades que el hombre hacía al principio de mantener ese jardín. Pero antes, yo me acuerdo, los abuelos salían a regar con la manguera, ¿verdad? Para mantener la grama verde, principalmente en estos países que son tan cálidos. Ahí andar con la manguera. Y ahora ya nadie riega con la manguera, ¿verdad? Pone una de aquellas rociadoras que va automáticamente dando la vuelta, oscilando, ¿verdad? Para regar todo el jardín. Esto ya no, el hombre ya no sale, ya no tiene que salir afuera, sentarse a contemplar y meditar en todo lo que Dios le ha dado, en la diversidad de la creación y todo lo demás. Incluso deshiervar, ¿verdad? Ya no tiene que deshiervar, basta con rociar un veneno y el veneno elimina la hierba, ¿verdad? Todas estas facilidades tecnológicas, aunque nos han dado uniformidad, nos gusta ver los jardines limpios, uniformes, simétricos y todo lo demás, pero nos quita esa habilidad contemplativa. Entonces ya es una actividad menos que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿con qué llenamos esa actividad? ¿Sí va entendiendo por dónde vamos? Al no tener esta actividad, entonces nos ocupamos en otro tipo de entretenimiento. Nos ocupamos en otro tipo de cosas.
¿Por qué? Porque hemos permitido que la tecnología desplace la labor que Dios le dio al hombre para hacer en la administración de su creación. Entonces, ¿cómo la tecnología nos va estropeando a nosotros? Perdemos esa capacidad para observar, para escuchar y para ser maravillados por la diversidad de la creación. Puede ser que un jardín diverso no sea tan limpio y uniforme como nosotros estamos acostumbrados, pero nos permite ver tipos de plantas, diferencias y el diseño inteligente de Dios en cada cosa. Cuando nosotros éramos niños, me recuerdo que en la casa de mi abuela había diversidad de plantas y nos maravillábamos de ver cómo nacían diferentes especies de plantas, como por ejemplo las dormilonas. ¿Se acuerda usted de las dormilonas? Irlas a tocar y que se cerraran, ¿verdad? Hoy difícilmente encontramos en un jardín bien limpio y ordenado una dormilona. Nacían también de manera espontánea tréboles. Entonces la diversión era ir y encontrar un trébol de 4 hojas, ¿verdad? Porque le decían a uno que era de buena suerte y nunca aparecía el bendito trébol de 4 hojas. Entonces, toda esa diversidad nos permitía estar ocupados, ejercitar la creatividad y usar esa diversidad para no estar aburridos. Entonces, siempre había algo que hacer en el jardín. El mundo alrededor de nosotros es cada vez más uniforme en comparación a cómo lo era antes, a cómo era en la Edad Media. En la Edad Media no se pensaba en tener un jardín así de limpio y unificado y todo lo demás. La tecnología ciertamente ha ido quitando eso de nosotros. Como lucen los jardines ahora, no son ni remotamente parecidos a cómo eran los jardines en aquel entonces, si es que la gente tenía jardines, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos, las casas no tenían jardines. Anteriormente teníamos la capacidad de entretenernos, con las cosas ordinarias. ¿Verdad? Agarrar uno de esos dandelions, no sé cómo les dicen, que los sopla y salen volando, ¿verdad? Todo tipo de plantas nos entretenían de diferentes maneras. Pero hemos sido tan bombardeados con la tecnología que nos ha deshumanizado, no solo en cómo nos relacionamos entre nosotros, sino en la manera en la que nos relacionamos con la creación a nuestro alrededor. Usted va ahora a una cena y todo el mundo está entretenido en su celular. Nadie se quiere hablar y ver a los ojos. ¿Por qué? Porque todos están en su dispositivo móvil. Entonces la tecnología ha cambiado la manera en cómo nos relacionamos con nosotros y también ha cambiado la manera en cómo nos relacionamos con la creación. Usted le dice a sus hijos ahora, salí al jardín, no mucho calor. No es que qué hay en el jardín para ver. Y con mucha razón, ¿qué va a haber? Uniformidad nada más. Entonces, esa es la manera en cómo la tecnología nos ha estropeado. Nos ha quitado todas esas habilidades y todas esas funciones que Dios nos había dado al momento de crear al hombre y ponerlo en el huerto. Y hemos encontrado un sustituto artificial. Si salimos afuera con el propósito de ver realmente lo que hay en la creación, nos vamos a maravillar de la diversidad de especies, colores y elementos en nuestro entorno. Todavía nuestros países latinoamericanos son muy ricos por su clima en flora y fauna. ¿Verdad? A pesar de que por mucho que usted fumigue su jardín y lo chapee, los pájaros siempre traen semillitas y siembran otro tipo de plantas que nacen esporádicamente. Hace un año yo me interesé mucho en la observación de las aves, porque en un día cualquiera apareció en el cerco de mi casa un gavilán. Nunca había visto un gavilán de cerca y no pensé que fuera tan grande. Era un tremendo animalón y me maravilló porque yo no sabía qué era. Entonces le tomé una foto y fui a preguntar y a investigar y me dijeron, en efecto, es un gavilán.
Y me maravillé de que hubiera gavilanes en la zona porque nunca antes había visto uno. Pero eso me hizo estar más atento y buscarlo o esperarlo a que llegaran nuevamente. Y me permitió ver que llegan también tucanes, que llegan también tangaras rojas, que llegan también otras especies que nunca había estado apercibido de que existían y que transitaban por esa zona. Pero ¿qué fue lo que me llevó a descubrir eso? Detenerme a contemplar, dejar de hacer lo que estaba haciendo para invertir tiempo en realmente ver qué es lo que hay. Y ahora cuando camino por la colonia, voy viendo para arriba. Obviamente, cuidándome de que no venga un carro, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Pero estoy más apercibido o estoy más consciente de que si tengo la paciencia y el cuidado y el detalle de estar viendo, voy a ver cosas que antes no había visto. Tenemos que ser capaces de poder recuperar eso, hermanos, de realmente ver lo que hay en nuestro entorno y nos vamos a sorprender. Pero la dificultad más grande que nos enfrentamos ante esto es que eso, el ver lo que nuestra creación tiene, quiere tiempo, paciencia, constancia y dedicación. Porque no vivimos en una comedia romántica de los años 90, en que se acuesta a ver y pasa un cometa, ¿verdad? Inmediatamente. O en el que se detiene a contemplar y ahí está un pájaro que nunca antes había visto. No, eso tiene que apartar tiempo y tiene que tener paciencia. Probablemente va a pasar 1, 2 horas y no mire nada. Y diga, no, hombre, el pastor está loco si quiere que yo esté, ¿cómo se llama?, en esto tanto tiempo. Tengo cosas que hacer. Necesita apartar tiempo y necesita tener paciencia. Incluso si se acuesta a ver las estrellas en la noche, no espere ver de primas a primeras una estrella fugaz. Va a requerir que llegue la noche siguiente y que vuelva a ver, que aparte 1 hora, hasta que tenga la fortuna de poder ver un evento así especial en los cielos, que no es todos los días. Así que contemplar la creación requiere tiempo, paciencia, constancia y dedicación. Cosas que hoy por hoy no estamos dispuestos a sacrificar. Porque si usted le dice a los chicos, fíjense que al patio llega una tangara roja o llega un tucán a comerse las papayas. Entonces estar esperando las papayas no tiene nada atractivo para los chicos. ¿Por qué? Porque pueden ir a Google y buscar cómo es un tucán. Uno de estos y no está nada sorprendido con lo que mira. Ya lo vio en la computadora. Pero la tecnología nos facilita ese tiempo que podríamos perder contemplando las cosas a nuestro alrededor. Así que el problema es que tenemos al alcance con nuestras pantallas colores, sonidos, imágenes y sensaciones más inmediatas que las que tenemos en la naturaleza. ¿Por qué la gente no quiere contemplar las cosas naturales? Porque pues puede ver lo que se le ocurra de manera inmediata desde su dispositivo móvil, desde sus pantallas o de sus computadoras. Claro, lo artificial nunca sobrepasará a lo natural. Pero si hablamos de tiempo y dedicación, nadie quiere apartar 1 o 2 horas de su tiempo para estar vigilando aves, para estar contemplando otras cosas y aguantando calor, ¿verdad? Si podemos verlo desde la computadora, podemos guardarnos el mal rato o el esfuerzo. Eso nos hace preferir la remuneración a corto plazo que nos ofrece la tecnología sobre la tediosa espera que hay en lo natural. Entonces, eso nos da, al no querer invertir ese tiempo en contemplar la naturaleza, en maravillarse ante la creación, nos lleva a tener espacios en nuestro día a día, espacios en nuestros horarios que van siendo llenados con entretenimiento. Y entonces el entretenimiento va teniendo un efecto exponenciado que cada vez quiere más y cada vez es más difícil saciar el apetito de entretenimiento que tienen las personas. Eso nos ha llevado a una necesidad extrema de ser entretenidos.
Antes la gente se entretenía escuchando radionovelas. ¿Verdad? Incluso en los pueblos uno escuchaba, ¿verdad?, la gente en la noche oyendo en su radio una novela o los cuentos y leyendas de Honduras que todavía algunos de nosotros alcanzamos a escuchar. Ese era el medio de entretenimiento al principio de la humanidad y para nosotros en los lugares donde no hay tecnología, ¿verdad? Pero esa modernidad en su tiempo desplazó algunas cosas que eran fundamentales para la vida y para la convivencia humana. ¿Por qué? Porque la gente ya ahora ya no se acostaba temprano y ya no descansaba de la misma manera. Se quedaban hasta altas horas de la noche escuchando la novela, la radionovela de la noche y desperdiciaban el tiempo que podían compartir en familia, intercambiando comentarios o conversaciones o contemplando las maravillas de la creación en la noche. El entretenimiento reemplazó esas cosas. Después de la radio vino el cine mudo con la novedad visual. Entonces, esto fue ocupando ahora más tiempo y más espacio de la sociedad. Después la cinematografía que integraba el video y audio. Después las películas a color. Después los dibujos animados. Después las animatrónicas. Después las imágenes generadas por computadora. Después de eso la realidad virtual. Después la realidad aumentada. Y ahora la inteligencia artificial con tecnologías como deepfake que tienen la capacidad de hacer que cualquier persona diga y haga lo que el animador quiere. O sea, ellos pueden agarrar la imagen suya y hacerla que diga y haga cosas que usted ni ha dicho ni ha hecho y que se miran increíblemente reales. Esa es la tecnología que hay ahora. Entonces, esa tecnología ha reemplazado muchas escenas comprometedoras para no hacer que los actores y actrices tengan que hacer ese tipo de acciones, sino que se reemplazan con este tipo de tecnología. Y esto es lo más moderno. Pero lo que lo quiero llevar es que siempre tenemos necesidad de algo más. Siempre tenemos necesidad de estar más entretenidos, más sorprendidos. ¿Por qué? Porque ya ahora la radio no nos entretiene. ¿O es que a usted todavía le gusta prender la radio y escuchar una radionovela? ¿Para qué? Si la puede buscar en YouTube y ya están los capítulos más actualizados que incluso en la radio. Entonces nadie quiere esperar y la capacidad para ser entretenidos va creciendo cada día más. Cada vez nuestra exigencia por consumo de entretenimiento es mayor. Me acuerdo que a principios de década, el entretenimiento más sorprendente para los muchachos y para las personas era una serie que se llamaba Los Soprano, que era cruda por la violencia, por la trama y el drama de los mafiosos y todo lo demás. Y eso era algo sorprendente para la pantalla, para la pantalla chica y para las personas que nos miraban. La gente se sentía impactado y sorprendido con ese tipo de contenido. Ahora eso es nada, es juego de niños. Pero ahora están de moda series más atrevidas, series más controversiales, series que rayan entre lo profano y lo sexualmente explícito. ¿Por qué? Porque ya aquello ya no impacta. Entonces necesitamos impactar a la gente de otra manera. ¿Y qué otra manera que haciendo en la televisión lo que es prohibido o lo que es un tabú para la sociedad? Así que cada vez nuestra necesidad de entretenimiento va aumentando. Es por eso que la música ahora es tan grotesca, tan explícita y tan controversial. ¿Por qué? Porque los de esta generación tienen la necesidad y tienen el apetito de algo diferente a lo que se hacía en las generaciones anteriores. Ellos escuchan la música romántica, la música suave, la música que nosotros solíamos disfrutar y para ellos es música anticuada. Necesitan algo diferente. Entonces,
No estoy justificando, obviamente, la música que hay hoy en día, pero obedece al apetito y a la necesidad desenfrenada de las personas de ser entretenidas. Entonces, la omnipresencia de la tecnología en el entretenimiento es inminente. Antes dedicábamos la mayor parte del tiempo a quehaceres domésticos, actividades manuales, a trabajos más difíciles. No teníamos tecnología, así que teníamos que entretenernos con los diferentes quehaceres domésticos, ¿verdad? Todos participábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos rociadoras automáticas, entonces había que ir a regar el jardín con la manguera. No teníamos pesticidas, entonces había que ir a deshiervar manualmente toda la grama. Y toda esta tecnología nos ha hecho dejar de hacer todas estas labores manuales. Chapear la yarda en los 80 no es lo mismo que chapear la yarda en los 2020. Antes no sé si ustedes alcanzaron a ver unas chapeadoras que eran como una hélice, que uno las eran manuales. Uno las empujaba y entonces a medida las empujaba, esa hélice iba cortando la grama. Y eran duras, increíblemente duras. Realmente chapear la yarda, hermanos, era una odisea. Y el que chapeara la yarda estaba bien tonificado con sus músculos. Ahora no, ahora solo pasa la motogadaña, ¿verdad? Y con eso va chapeando la yarda, con una facilidad impresionante. Hoy virtualmente cada tarea se hace sola. Alguien con acceso a tecnología lo hace por nosotros, ¿verdad? No tiene una motogadaña, puede pagarle a alguien que la tiene para que venga a chapear su jardín. Antes no habían esas cosas. Y mientras esperamos que las tareas se hagan solas, tenemos que bregar con el tiempo de sobra que tenemos y la falta de actividad. ¿Qué hacemos ahora que ya no hacemos todas esas actividades que hacíamos antes? Las llenamos con entretenimiento. Nuestro Salvador en estos casos, en el que tenemos estos espacios de tiempo muerto, de tiempo ocioso, viene a ser entonces la tecnología. Cuando esperamos en la fila del banco, cuando esperamos en el supermercado, cuando estamos en tráfico, buscamos, anhelamos ser entretenidos. Antes tenía que bancarse la fila. Ahora, ¿verdad? No puede esperar una fila si no saca su celular para estar jugando Candy Crush, para estar viendo un video, para hacer cualquier tipo de actividad que es arrojada a nosotros por la tecnología. ¿Verdad? La tecnología se vuelve en nuestro salvador en esos momentos. Entonces, así es como llegamos al tema del aburrimiento, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios crea al hombre con actividades, con tareas específicas, y vemos cómo el hombre va creando tecnología para hacer esas tareas específicas. La tecnología va desplazando esa labor que antes hacía manualmente el hombre, y entonces el hombre queda con más tiempo ocioso, con más tiempo de sobra, y tiene la necesidad de reemplazar ese tiempo con medios electrónicos que le ofrecen entretenimiento. Entonces, cuando no tenemos esos medios de entretenimiento, caemos en el aburrimiento. Caemos en el aburrimiento. Y es interesante, hermanos, que el aburrimiento es relativamente nuevo en la humanidad. Si hablamos de épocas anteriores, nunca antes la humanidad había estado aburrida. Adán no tenía tiempo de aburrirse. Ya vimos todas las labores que él tenía que hacer en el huerto. En la Edad Media no había tiempo para aburrirse. Nuestros abuelos quizás nunca tuvieron tiempo tampoco para aburrirse. El aburrimiento apenas tiene unos 300 años de manifestarse en medio de nosotros. Hace 3 siglos la gente se aburre. Antes del siglo XIX la gente no se aburría. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que hizo que esta acción, que esta palabra tuviera una cabida en medio de nosotros? La revolución industrial, la llegada de las máquinas, la llegada de la tecnología que desplazó todas las labores manuales. Entonces, la palabra aburrimiento aparece en los diccionarios a principios del siglo XIX con la revolución industrial. El diccionario Oxford
presenta la palabra aburrimiento como boredom, que se traduce como aburrimiento y es la acción de no hacer nada. Imagínense, hasta el siglo XIX. Y a su vez proviene de la palabra francesa del siglo anterior, es decir, del siglo XVIII, denominada ennui, o ennui, o ennui. Los que saben francés nos dirán ahí cómo pronunciarlo, ¿verdad? Pero el caso es que esta palabra significa insatisfacción producida por la falta de interés en algo. ¿Verdad? Insatisfacción producida por la falta de interés en algo. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijos, salgan al jardín a contemplar las maravillas de la creación. ¿Para qué? Si no hay nada. ¿Qué de bueno hay ahí? ¿Verdad? Ese es aburrimiento. Entonces, analizando la etimología de esta palabra, es decir, sus orígenes, esta palabra era desconocida para la clase obrera. En el siglo XIX, la clase obrera no tenía ni tiempo ni acceso a estar aburridos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer su propio jardín, tenían que cocinar su propio pan, su propia comida, y no tenían servidumbre que hiciera las cosas por ellos. La palabra aburrimiento era propia entonces de la aristocracia, de la gente de la alta sociedad. Estos eran los únicos que se aburrían. ¿Por qué? Porque tenían gente que le hacía las cosas. Tenían los recursos para pagar a quienes hicieran las cosas por ellos. Entonces, a diferencia de los obreros, no tenían a alguien que les hiciera todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces ellos tenían que hacer sus propias cosas, no tenían tiempo para estar aburridos. La aristocracia sí. Entonces comenzó a reemplazar las labores manuales que antes tenían que hacer con diferentes pasatiempos, como la caza, la pesca, las actividades de entretenimiento y todo lo demás. Así que tenían que recurrir a actividades extravagantes para poder cubrir y para poder contrarrestar esta insatisfacción a causa del interés a cosas comunes. Podemos deducir entonces de dónde proviene el aburrimiento. Y con tanta razón las abuelas, no sé si a ustedes le decían, pero a nosotros, nuestras abuelas, cuando decíamos estamos aburridos, nos contestaban y nos decían póngase a hacer oficio. No sé si a ustedes se lo dijeron también. Y con mucha razón, con mucha razón. El aburrimiento proviene de no tener nada que hacer, de no buscar algo bueno y productivo que hacer. Y entonces ahora, ese quehacer se ha reemplazado con la tecnología. La tecnología nos promete librarnos del aburrimiento. Y esa es la gran premisa con la cual todas estas compañías han logrado vender sus productos. El iPad, el Apple Watch, el teléfono inteligente, el televisor inteligente, los audífonos inteligentes, los carros inteligentes. ¿Para qué? Para ayudarle a usted a no estar aburrido. Le ofrecen horas interminables de diversión y de entretenimiento. Y nosotros mordimos el anzuelo. Pero más bien, empeoran las cosas porque nos hacen más propensos que nunca a buscar distracciones vacías. Y el problema es que cuando se termina la serie de 5 temporadas que se vio en una noche, queda con hambre de más. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo ver? Yo he llegado a la conclusión, hermanos, de que mientras más entretengamos a nuestros hijos, más aburridos van a estar. Porque usted le puede dar un teléfono a su hijo para que no moleste en el culto. Pero cuando se le termina el video, ahí comienza a llorar, comienza el pataleo, comienza otra vez todo el problema de estar inquieto. ¿Por qué? Porque no sabe ni él ni usted cómo lidiar con el aburrimiento. ¿Cómo lidia usted con el aburrimiento? ¿Qué hace cuando está aburrido? Meterse en la computadora, abrir Netflix y ver una serie. Meterse a la computadora, buscar un video, buscar
cualquier situación que pueda entretenerlo y que pueda ayudarle a pasar el momento de aburrimiento, mientras espera que lo atienda el doctor, mientras espera que pase la fila en el tráfico, mientras espera en el banco a ser atendido, mientras está pagando en la caja de un supermercado. Entonces, la tecnología del entretenimiento resuelve los problemas a corto plazo, pero empeora la situación a largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos gente incapaces de poder contemplar y maravillarse de la diversidad y de todas las cosas fenomenales que ofrece la creación de Dios. El problema a largo plazo es que nuestros hijos no saben lidiar con el aburrimiento. Y el aburrimiento, hermanos, es de hecho una señal de advertencia crucial, tan importante como lo es en su modo el dolor físico. Cuando a usted le duele algo, eso es una señal de que algo está mal. Si le duele, por ejemplo, el hígado, no es solamente, ay, me duele el hígado y ya estuvo. ¿Y qué es lo que está produciendo ese dolor? Hay que ir a ver, hay que buscar un doctor. Asimismo es el aburrimiento. El aburrimiento es una señal de que algo no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? El aburrimiento nos advierte de que nuestra capacidad de maravillarnos y deleitarnos y de contemplar, de prestar atención, de jugar de verdad y de trabajar de una manera eficaz, corre peligro de agotarse. Corre peligro de agotarse. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Y por eso nuestra solución a corto plazo, de darle tecnología a nuestros hijos para que no se aburran, termina siendo realmente un problema a largo plazo. Porque si la manera en cómo contrarresta o cómo combate ese aburrimiento es por medio del consumo de tecnología y entretenimiento, en un futuro ese es un gran problema para las relaciones interpersonales de esa persona. Estamos haciendo a nuestros hijos paralíticos sociales, incapaces de relacionarse con alguien más, incapaces de relacionarse con el entorno en el que ellos viven. Y como todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, la verdad es que también esta respuesta o esta manera de combatir el aburrimiento nos afecta también a nosotros. Es horrorizante, mis hermanos, si nosotros pensamos cuánto tiempo pasamos nosotros amarrados a nuestros dispositivos. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer si no las hacemos con el celular en la mano? La cantidad de tiempo que pasamos con nuestros dispositivos es realmente escalofriante. Cuando en lugar de estar realizando trabajo creativo, nos encontramos desplazándonos sin rumbos por las redes sociales y los anuncios patrocinados. Solo viendo, dándole para arriba, dándole para arriba, en un hilo interminable de estatus y de contenido que nosotros encontramos en las redes sociales. En vez de estar usando ese tiempo para cosas productivas, está dale, viendo que posteó el otro, aquí y allá, y cuando menos acuerda, perdió todo el día. Perdió todo el día en esa labor vacía y fútil. Leyendo infinitos estados que son vagamente interesantes de personas que no conocemos y de situaciones que no controlamos. Ya están persiguiendo a los cristianos, vamos a comentar. Si no sabe, ¿para qué comenta? Si no ha estado ahí, ¿para qué comenta? Sintiendo leves y débiles versiones de interés, atracción, insatisfacción y desagrado. Todos estamos afectados, hermanos, por esto. Y yo no pretendo solo venir y decirle a usted que todas estas cosas están mal con usted. Estas cosas están mal conmigo también. Son cosas que, comenzando con mí, tengo que cambiar. Tenemos que darnos cuenta que las pantallas nos están creando un problema a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la situación?
Sería necio solo venir y atacar el problema si no ofrecemos un remedio, si no decimos, esto es lo que tenemos que hacer para vencer estas cosas. Y ese es nuestro propósito hoy en día. No solamente denunciar lo que está mal, no solamente exponer cuáles son nuestras faltas, sino que ver qué podemos hacer. Establecer una respuesta, establecer una solución. Como sucede en este mundo mediático, la solución a este desastre es asombrosamente simple, pero únicamente resulta ser radical porque no se lleva a cabo como debería. El problema, obviamente, no está en los dispositivos, sino en cómo los usamos. Lo que debemos hacer es simplemente prescindir de las soluciones fáciles y hacer de los medios de comunicación algo que nosotros utilizamos con una intención, con un propósito, y casi nunca como algo que usamos sin objetivo y de manera frecuente. Es decir, que si usted va a utilizar un dispositivo, tiene que saber que lo va a usar con un propósito específico. Y no solamente para perder su tiempo, no solamente para ser entretenido porque está aburrido. Hermano, si está aburrido, busque un oficio, como decían las abuelitas. Busque algo que hacer. No se meta a su dispositivo a navegar, a buscar, a consumir contenido inútil. Ocúpese con algo más productivo. Así, si nos sentamos frente a la televisión, va a ser con un propósito concreto. Va a ser con un plan específico. No solo como un medio de entretenimiento o distracción, sino como un medio para maravillarnos y explorar. Durante el tiempo de la pandemia, mis hermanos, fue para nosotros un tiempo muy difícil, ¿verdad? Porque los que tratamos de alguna manera refrenar a nuestros hijos de este frenesí tecnológico, nos vimos manos arriba y no tuvimos otra opción más que dejarlos utilizar la tecnología como ellos pudieran, porque todo demandaba que se hiciera por vía tecnológica, ¿sí? Yo había estado refrenando a mis hijos de usar la tecnología, no tenían nunca aparatos electrónicos en la casa, pero durante el tiempo de la pandemia tuve que darles a cada uno una computadora para que pudieran entrar a sus clases. Y no hubo nada que hacer, más que restringir, limitar el horario, limitar los accesos y todo lo demás. El problema fue que mientras estaban con los aparatos está bien, pero cuando dejaban de estar, comenzaba el gran suplicio. Estamos aburridos, no sabemos qué hacer. Entonces les dije, busquen qué hacer. Miren a ver cómo se entretienen. Nosotros pasábamos horas interminables en la calle. Nuestra diversión más grande era estar afuera, estar en el patio. Y entonces uno, por los berrinches que hacen y por no causarles incomodidad, les dice, bueno, ni modo, pónganse a ver Netflix, pónganse a ver YouTube y todo lo demás. Pero si los deja, hermanos, si los deja, se va, principalmente si tienen hermanitos, se va a sorprender de las maneras creativas en cómo ellos buscan cómo entretenerse. Y nosotros como padres estamos para darles ideas, para ayudarlos. Porque nos dicen, no sé qué hacer. Y claro, no saben qué hacer porque la creatividad ha sido frenada y ha sido cohibida por las diferentes ideas que surgen en las plataformas de contenido digital. Entonces nosotros como padres debemos ayudarles y proponer a ellos otras actividades. Pueden hacer deporte, pueden hacer arte, pueden jugar con sus juguetes y comenzamos con toda la lista de cosas que nosotros hacíamos y con lo que nosotros nos entreteníamos cuando éramos niños. Esa es nuestra labor. Cuando entremos en las redes sociales, va a ser para poder dar las gracias a nuestros amigos, disfrutar de sus dones creativos y orar por las necesidades de los demás. No para dejar de pensar en nuestro propio aburrimiento. Y esto llevará a que la mayor parte del tiempo nuestras pantallas van a estar vacías y sin uso. Nunca descubriremos, hermanos, cómo ayudar a nuestros hijos o a nosotros mismos a cómo lidiar con el aburrimiento si siempre buscamos refugio en las pantallas. Si nuestra solución para todas las cosas es
dele el celular al niño para que esté entretenido, realmente no estamos ayudando. Estamos atendiendo un problema a corto plazo, pero estamos creando un gran problema a largo plazo. La verdad es que tenemos que ser capaces con lidiar con nuestro propio aburrimiento y ayudar a nuestros hijos a descubrir maneras creativas en cómo entretenerse y no ser presa de ese entretenimiento en línea. Por eso, lo mejor que puede hacer con sus chicos es ocuparlos con actividades extracurriculares como deportes, arte, que toquen un instrumento, que practiquen deporte, que hagan diferentes cosas, que los ayude a ellos a saber cómo lidiar con el aburrimiento. Así que necesitamos, hermanos, como hemos venido diciendo a lo largo de toda esta serie, discernimiento para tomar decisiones sabias y el coraje para cambiar las cosas que nos da miedo cambiar. Debemos conscientemente decidir que pase lo que pase en estos momentos desconcertantes, en los que se junte el aburrimiento de los hijos y la frustración de los padres, encontremos una solución que no sea el entretenimiento mediático. Es que, pastor, si no se lo doy, hace un gran berrinche. Déjenlo que haga berrinche. Va a ser berrinche 1, 2, 3 días, se lo va a pasar. Pero también ayúdelo a buscar otras actividades que puedan entretenerlo. Tráigale un libro de colorear, tráigale colores, tráigale rompecabezas. Ayúdelo a entretenerse en otras cosas y a encontrar otras cosas que son atractivas aparte de los dispositivos móviles. La buena noticia es que mientras más nos resistamos a acudir a la solución fácil, más fácil va a ser encontrar la solución. Porque tanto nuestros hijos como nosotros vamos a desarrollar la capacidad de explorar y descubrir. Bueno, cuando no tengamos celular y por muy difícil que sea, vamos a encontrar que hay otras maneras de cómo podemos pasar nuestro tiempo. Hay otras cosas que podemos hacer que nos pueden entretener de la misma manera. Tal grado que hará que nuestros hijos sean menos propensos a aburrirse. Ya cuando no tienen la tecnología, ellos solos, por su propia cuenta, van a buscar la manera en cómo entretenerse. Mientras tanto, los estamos volviendo paralíticos al darle el celular cada vez que se portan mal. Tenemos que enseñarles a lidiar con estas cosas y nosotros tenemos que aprender también a lidiar con esa situación nosotros mismos, para que podamos ayudar a nuestros hijos también. Así que desarrollamos una simple regla, que las pantallas van a estar apagadas a menos que las estemos usando juntos y con un propósito creativo específico. No se trata de que nos volvamos Amish, que digamos, aquí no hay pantallas en esta casa y nadie usa nada de tecnología. No, sino que si las usamos, va a ser con un propósito específico y no con el propósito de estar matando tiempo porque nos sentimos aburridos y queremos ser entretenidos. Entonces, cuando podemos empezar a usar alternativas. Si la mesa de manualidades está siempre cerca y disponible, el tiempo de aburrimiento es un tiempo propicio para sacar las acuarelas o las pinturas. Póngase a pintar, póngase a dibujar, pero tenemos que ayudarle a nuestros hijos a tener un lugar específico donde puedan desarrollar la creatividad, a tener materiales para poder hacerlo. Tienen que tener papel, pinturas, diferentes materiales que puedan usar. Pero si no tienen nada, ¿cómo espera que puedan hacer otra cosa más que el celular? Entonces tenemos que ayudarles a nuestros hijos a tener al alcance todos estos materiales que les ayuden a ellos a explorar su creatividad. Y es que me gastan mucho papel. Hermanos, si cuesta 60 pesos una resma, gasta más en Coca-Cola todas las semanas. ¿Esté dispuesto a gastar el papel, a gastar? Es que estos niños todo el día con la pelota, déjelos que se diviertan con la pelota. Nosotros pasábamos desde las 2 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche jugando pelota en la calle. Nadie estaba aburrido. Entonces tenemos que proporcionar esas herramientas para los chicos. Cuando decidamos poner un video o encender una pantalla,
es con un objetivo concreto. Y con un objetivo concreto, perdón, vamos a seguir otro principio. Nunca vamos a entretener a nuestros hijos con algo que tú encuentras insatisfactorio. No, es que ustedes tienen que aprender a ver la película de los 10 mandamientos. Si ni usted la mira toda porque es largometraje. ¿A usted le parecía aburrido cuando sus papás se la ponían en Semana Santa? ¿Cómo espera que le parezca atractiva a los hijos? No, es que así me enseñó mi papá y así te voy a enseñar yo también a vos. No, no le dé nada que usted mismo no consumiría, porque está siendo un fariseo hipócrita. O sea, que sean cosas que todos disfrutamos, que sean cosas entretenidas para todos. Tenés que ver los documentales de Jacques Cousteau porque eso es lo que necesitas vos. Y ni usted se puede sentar a ver un documental de Jacques Cousteau porque le parece aburridísimo. Entonces no espere que sus hijos tampoco se sienten a consumir lo que usted no estaría dispuesto a consumir. Lo cierto es que el mundo en el que vivimos, aunque está reducido por la tecnología, aún está repleto de maravillas. Aún hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, mis hermanos. Busque salir de estos espacios invadidos por la tecnología y la comodidad, donde puedan disfrutar de la diversidad creativa de Dios. Inviertan tiempo en un buen libro. Hay libros que son buenos para leer a los 10 años y es bueno revisitarlos cada 10 años hasta que sea adulto. Dele a su hijo acuarelas, pinturas y suficiente tiempo y papel. Y es posible que algún día llegue a pintar algo digno de enmarcar y colgar el resto de sus días. Quizás el patio de su casa no sea una pradera o un bosque donde puede encontrar tanta diversidad, pero aún podemos encontrar ejemplares increíbles si buscamos pacientemente. Algunos ejemplos: podríamos pasar horas interminables viendo este tipo de animalitos en los patios. No sé si se miran bien ahí, ¿verdad? Pero cerca de las puertas o en los lugares donde hay humedales salen estos hoyitos, ¿verdad? Y adentro de los hoyitos hay unos animales que nosotros llamábamos cuzuquitos. Pero ahí estos animalitos, si uno los mira de cerca, uno los mira sacando tierra por esos hoyitos. Ellos utilizan estos hoyitos como trampa para agarrar insectos más pequeños. Nosotros nos entreteníamos viendo a los cuzuquitos y sacando a los cuzuquitos y averiguando qué era lo que estaba detrás de esos hoyos. O sea, todavía hay cosas por descubrir en nuestros hogares. ¿Sí? O viendo la manera en cómo actúan las mariquitas y los diferentes insectos. Si miramos pacientemente, podemos descubrir insectos fascinantes. ¿Verdad? Este último es un walking stick, que es un insecto que es un palito, que usted lo mira y es como un palito, con un palito de madera, pero en realidad es un insecto. Realmente son cosas fascinantes que uno puede encontrar si uno tiene la paciencia para ver. Una vez llegó a nuestra casa un insecto, no sé si ustedes lo han visto, se llama arlequín. Si no lo ha visto, búsquelo en Google. Pero para que la próxima vez que le aparezca sepa cómo es. Pero es un escarabajo grandísimo y tiene una apariencia terrorífica, pero es totalmente inofensivo. Y es impresionante ver este tipo de especies y que en nuestro entorno existan esa clase de animales. Todavía tenemos la capacidad para ser maravillados por lo que hay a nuestro alrededor. Lo único que necesitamos es tiempo y disposición para poder ver, para poder escuchar. Mire, tan fácil como apartar un tiempo para sentarse en su porch o en su garaje o en la acera o en el patio trasero. Cierre sus ojos por un momento y trate de distinguir cuántos cantos diferentes escucha de aves. Y entonces aprenda a asociar a qué ave pertenece cada canto. Porque los zanates hacen un sonido diferente, los chileros hacen un sonido diferente, los zorzales hacen un sonido diferente. Y entonces, diferenciando los sonidos, entrenando su oído
para distinguir los diferentes cantos de las aves, se va a encontrar que un día va a escuchar uno que no había escuchado antes. Entonces, abra sus ojos para ir a ver a quién pertenece ese canto que no había escuchado antes. Y se va a sorprender. Se va a dar cuenta de que hay muchas cosas todavía por descubrir alrededor nuestro. Y enseñemos a nuestros hijos a poder hacer esto. Obviamente no todo tampoco es naturaleza. Algunos días nos vamos a quedar en casa y vamos a disfrutar del mejor arte y entretenimiento que otros seres humanos increíbles han creado. Pero disfrutando de lo mejor, con un propósito. En ocasiones y juntos, nos convertiremos en el tipo de personas que también pueden encontrar lo mejor en cualquier cosa. Ahí donde estamos, incluso si estamos solos, nos convertiremos en el tipo de personas que no pueden aburrirse jamás. Tengamos un tiempo de películas. Familia, para ver las películas que a usted le gustaron, las películas que a usted le resultan importantes, para que las podamos compartir con nuestros hijos. También no hay que satanizar los videojuegos, porque los videojuegos también son arte. Si pensamos en todo lo que tomó la producción de un videojuego y que ahora tienen artes tan reales y tan escenas tan artísticamente compuestas por imágenes, sonidos, animación, eso es arte también. Y tenemos que aprender a disfrutar de esas cosas sin que esas cosas tomen control de nosotros. Así que mis hermanos, de esta manera concluimos con nuestra clase. Recordando el propósito principal es que vamos a acceder a las pantallas juntos y con objetivos específicos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tu naturaleza, Señor, de tu creación. Te pedimos ahora, mi Dios, que nos ayudes a poder ser maravillados y entretenidos nuevamente por ellas. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestra necesidad de ser entretenidos y también, Señor, de esa dependencia que tenemos de cada vez consumir más cosas y más entretenimiento. Señor, que podamos ser saciados con lo que tú nos das, con las cosas que tú has puesto delante de nosotros, que podamos ayudar a nuestros hijos a lidiar también con el aburrimiento y a encontrar la maravilla de tu creación y el contentamiento, Señor, en medio de estas cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.